Bueno, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Claudia Moraga y yo voy a ser la encargada de darles el módulo legal. Ya es el último módulo. Eh, Me estaban comentando que ustedes ya están pues para graduación también. Entonces, el módulo legal generalmente consiste en 4 clases. Por la premura vamos a recibir únicamente 3, pero los temas que vemos dentro de las 4 clases los vamos a ver también. O sea, vamos a tener que correr para que podamos alcanzar y podamos ver los temas. Mi módulo yo lo he dividido en la primera clase, es eh, el aspecto laboral, qué hacer cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad. Entonces, laboralmente, ¿verdad? O sea, son recomendaciones que qué se puede hacer. También vamos a ver el día de hoy el tema de los hijos, que también pues es muy importante cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad. Más que todo para futuro. ¿Qué puede hacer y qué va a pasar con los hijos? La segunda clase vamos a ver lo que son los aspectos notariales. Todos los documentos que se les recomienda a las personas tener pues, bien al día y que las revisen, porque después es cuando vienen los problemas. Y en la tercera clase nos dedicamos ya a lo que es un proceso sucesorio, o sea, cuando la persona ya ha fallecido. Entonces se les explica lo que es un proceso sucesorio testamentario, un proceso sucesorio intestado, quiénes son los que tienen derecho a heredar. Entonces vamos explicando todo este asunto. Adicionalmente, nuestra última clase es qué hacer cuando una persona fallece en el extranjero. Entonces, esa es una clase pequeña, o sea, no es muy grande, entonces la vamos a eh, incorporar a la tercera para que la logremos ver. Les quería pedir favor de que si, por ejemplo, la tercera clase, o sea, van a ser las 2 horas, yo voy a tratar de que en las 2 horas logremos ver los 2 temas, pero si no, que todavía pues tengamos un poquito de paciencia y que podamos lograr abarcar completamente los 4 temas que vemos en todas las clases, ¿verdad? Siempre les digo a los estudiantes, les digo, miren, cualquier duda, por favor, me lo comentan, cualquier comentario, incluso alguna experiencia, porque al final de cuentas todos nos beneficiamos con las experiencias de las demás personas. Yo les pongo muchos ejemplos de lo que yo he vivido en el transcurso de la carrera, entonces de lo que he visto, de los casos que se dan. Entonces, es como voy tratándolo de hacer también práctico, pero a veces, por ejemplo, los estudiantes me dicen, fíjese que a mí me pasó tal y tal cosa o me preguntan más de algo, y entonces eso es bueno, porque al final de cuentas nos enriquecemos todos, ¿verdad? Cada quien tiene su propia experiencia de vida y no podemos venir y decir, es que lo mío es igual a fulanito, porque, por ejemplo, pudo haber sido una enfermedad diferente, pudo haber quedado intestado una persona, la otra persona pudo haber quedado testamentario. Vamos a dar, les voy a explicar que incluso habiendo testamento, también puede darse el caso de que pueda haber un intestado. Entonces, ya se dan cuenta, cada caso es distinto. Así que si ustedes quieren compartir, bienvenidos sean. Y vamos a empezar entonces el día de hoy con nuestra primera presentación. Permítanme, vamos a ver. Es esta. Listo. ¿Vemos la presentación? Sí se ve. Muy Sí, bien. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, miren pues. Entonces, yo les digo siempre a mi gente, ok, viene a una persona, se le diagnostica una enfermedad,
¿qué tengo que hacer? Es un momento muy difícil en donde primero el shock que queda en la persona, ¿verdad? En ese momentito no está así como, ¿y ahora qué hago? O sea, asimilar una situación de estas es difícil, la misma familia también es difícil, pero entonces tenemos que pensar con claridad para evitar mayor problema, ¿verdad? Al paciente. Entonces, mi primera recomendación es que antes de avisarle si la persona está en un trabajo de dependencia, generalmente lo que hay que hacer es avisarle al patrono, ¿verdad? Yo recomiendo que antes de avisarle al patrono de la enfermedad, empiece a investigar si el patrono está al día en sus cuotas patronales en el IX. Si puede esta persona hacer uso de estos servicios, ¿verdad? Ok, dice Carmen, ¿una consulta va a subir la presentación a Classroom? Sí, siempre la suben ellas. Ellas ya las tienen, entonces se las envían. ¿Oye? Todas las presentaciones que van a ver aquí, cabal se las envía. Entonces, como les decía, averigüen primero si están al día, porque entonces si están al día, lo que yo les recomiendo es que vayan al IX a que también les vuelvan a realizar exámenes y ver si el diagnóstico es el mismo, pero como van a aparecer prácticamente ahí ya la enfermedad, entonces lo que sucede es que los van a suspender. Y ya con esa suspensión en mano, ustedes van a poder venir y llevar a su patrono esa suspensión. ¿Qué pasa? ¿Por qué es bueno hacer esto? Porque con la suspensión prácticamente la persona va a tener inamovilidad. Entonces, ya no va a seguir trabajando, pero el patrono no lo va a poder despedir. Entonces, va a tener esa inamovilidad durante el tiempo que tenga la suspensión. Entonces, ahí sí, ya puede llegar con la suspensión y decirle, señor, estoy enfermo y aquí está mi suspensión y me voy. Hay muchas personas que no les gusta la suspensión porque no van a ganar el 100% de su salario como lo hacen normalmente. Entonces dicen, no, yo prefiero seguir trabajando. Pero pueden correrse el riesgo de que en algún momento dado vengan y se entere el patrono de que efectivamente hay, o sea, tiene una enfermedad, entonces que va a empezar con permisos, que va a empezar a faltar probablemente, que ya va a ser como una carga, llamémoslo así, para la empresa. Entonces, muy fácil, el patrono se lava las manos e inmediatamente les puede dar su carta de despido. Y siempre y cuando el patrono le pague todas sus prestaciones, entonces en ese momento puede terminar la relación laboral. Entonces, por eso es que yo les digo, mejor estén suspendidos, porque recuérdense que va a llegar un momento y eso es lo que se busca, ¿verdad? Para hacer los tratamientos. O sea, al momento de empezar a hacer tratamientos, lo que se busca es la curación del paciente, la sanación del paciente. Entonces, que en un futuro pueda volver a su vida normal. ¿Y cuál va a ser su vida normal? Pues regresar a su trabajo. Entonces, ¿qué más que tener guardadito, resguardado ese trabajo con la suspensión? Adicionalmente, también la suspensión nos ayuda, pues como les decía, van a recibir un porcentaje de su salario. No lo van a recibir todo, van a recibir únicamente un 35% del salario. Pero es algo, ¿verdad? O sea, no se van a quedar completamente sin nada como podría pasar a la hora de un despido. Adicionalmente, van a tener seguro la realización del tratamiento que necesitan seguir. Entonces, ya van a saber de que efectivamente en el momento que inicia, lo van a tener asegurado hasta que se necesite. O
sea, va a ser algo que no le van a decir, mire, solo lo vamos a dar el tratamiento 2 años. Y si ya no le funciona, pues lo siento. No, el IX no hace eso. El IX tiene la obligación que desde el momento que empieza... Ese cual me gusta. ¿Perdón? Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Por favor, apague. Ok. Entonces, tenemos la garantía de tener el tratamiento. Y adicionalmente también la entrega de nuestras medicinas, porque el tratamiento va a incluir las medicinas. Entonces, es un todo lo que van a tener si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, miren, perdonen, ¿me escuchan bien? Es que yo siento algo. Voy a poner en mute y voy a volver a... Escuchamos perfectamente. Se le escucha Claudia. perfectamente. Sí, Está se escucha interesante bien. todo lo que usted está diciendo. Sí, está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, perfecto. Entonces estamos, sigamos. Es que yo empecé a oír un ruidito y dije yo, Dios mío, ¿qué soy yo? Bueno, entonces continuemos, pues. Bueno, entonces, ya que tenemos esto y empezamos nuestro tratamiento, entonces, otra cosa que les aconsejo es que investiguen si tienen o están metidos en una asociación, son parte de una asociación, ya sea solidarista, ya sea de auxilio póstumo, una asociación en la que nos va a ayudar o nos va a dar un beneficio de todo el ahorro que nosotros hemos hecho durante todo el tiempo que hemos estado en esa asociación. Entonces, por ejemplo, fíjense que en el Estado tenemos las asociaciones de auxilio póstumo, del magisterio, del empleado de salud y también del empleado público. Tenemos 3 auxilios póstumos. Estos auxilios póstumos, las personas pagan mensualmente, se les descuenta una cantidad y pagan por años. Y entonces, en el momento que fallecen, tienen que dejar, por supuesto, unos beneficiarios, ¿verdad? Porque entonces es como una cuenta de banco. Los beneficiarios piden su beneficio y se les cancela. Entonces, pero fíjense que cuando todavía en vida, esto pues es auxilio póstumo, es una ayuda ya fallecido, pero en vida tienen la oportunidad de sacar un porcentaje. Entonces, si la persona está enferma, yo le recomiendo saque su porcentaje porque al final de cuentas le va a servir. Entonces, aquí hay que investigar. ¿Puedo retirar? ¿Cuánto puedo retirar? ¿Y cómo puedo retirar? Aparte de las asociaciones solidaristas de las empresas, lo mismo, ¿verdad? Son aquellas asociaciones donde, por ejemplo, yo ahorro y la empresa también ayuda con una cantidad para ahorrar también. O sea, prácticamente es, creo que la misma cantidad los que dan a veces. Entonces, ¿cuánto tengo yo de ahorro en esas asociaciones? Puedo retirar el 100% de ese ahorro, porque en ese momentito es el momento clave para poder uno disfrutar lo que uno ha hecho en vida. Muchas veces tenemos el aqueo de que, ay, para mis hijos, sí, pero en este momento usted lo necesita. Entonces, aproveche esto que tiene. Entonces, si tienen esta oportunidad, investiguen y busquen. Ahora, tenemos el hecho de que ya estando, por ejemplo, enfermos, entonces van a empezar el tratamiento como dijimos en el IX, ¿verdad? Ustedes van a empezar y van a establecer cuánto tiempo de suspensión van a tener. Puede ser que incluso lo suspendan únicamente 6 meses. Ok, entonces, mire, ya usted está bien, puede regresar a trabajar. Con documentos, ya que levantó la suspensión, usted regresa a su patrono y le dice, aquí está mi suspensión y yo ya puedo empezar a trabajar. Ok, pueden darse 2
casos, que el patrono venga y diga, con mucho gusto, venga, aquí lo estábamos esperando y iniciamos el proceso de trabajo nuevamente. Pero también puede darse el caso de que le diga, mire qué bueno, ya está mejor, pero ya no lo voy a necesitar y entonces lo despida. Ahí, desgraciadamente, en el momento que ya pues, se nos levanta la suspensión, ya no vamos a tener inamovilidad, pero y lo puede despedir, pero tiene que pagarle toda su indemnización y sus prestaciones laborales. Aquí no es si quiero o no quiero, tiene que pagar. Y si no lo paga, bueno, pues entonces ya se demandará. Entonces, puede... Sí, Gloria. Antes de continuar. Gloria, ¿levantó su mano? Perdón, sí, no lograba desactivar activar el micrófono, perdón. Y una consulta, en caso de que la persona regresa a trabajar, pero digamos se encuentra con un panorama en el que pues están como desmotivándolo para que renuncie y orillándolo para que renuncie. Se lo pregunto porque tenemos varios casos, yo trabajo con pacientes oncológicos, ¿verdad? Y pues cuando regresan a trabajar, cabalmente después de la suspensión del IX, han habido varios escenarios, pero uno es ese como constante acoso de que ya no los quieren, pero cabalmente para no pagarles, empiezan a ver de qué manera los desesperan, ¿verdad? Y la otra es, pues ya trabajando, cuando se reincorporan, pues que también les hacen ciertos comentarios, ¿verdad? De, ay, si es que como tuviste cáncer ya no puedes hacer tal cosa, o ay, si es que ahora todo se te olvida, o, ¿me entiendes? O sea, como un acoso constante de que pues tienen cierta incapacidad, llamémoslo así, por la enfermedad que tuvieron. ¿Qué recomienda usted en estos casos? Poner una denuncia en la Inspección General de Trabajo. Porque recuérdense que prácticamente los están, no los están viendo como personas normales, llamémoslo así, o sea, los están discriminando, esa es la palabra, ¿verdad? Por la enfermedad. Entonces, al final de cuentas, la ley dice que todos somos iguales, pues, o sea, bajo la ley todos somos iguales, aunque hayamos tenido una enfermedad o incluso la estemos teniendo, porque puede ser que todavía, o sea, hay personas muy fuertes y dicen, no, yo no, lo que yo les decía, no me voy a suspender, yo voy a seguir y los pobres, como sea, van a trabajar, ¿verdad? Entonces, todas estas personas, al final de cuentas, o sea, tenemos que, y nosotros sabemos, o sea, por la misma, en lo que estamos, sabemos que son personas valientes, o sea, estar en una enfermedad no es cualquier cosa. Lo que les decía al inicio, ¿verdad? Cuando se diagnostica una enfermedad, o sea, el miedo, lo primero, o sea, le dicen a alguien cáncer, me voy a morir. Es muy rara la persona que diga, no, yo de esta voy a salir y voy a estar bien y voy a luchar y todo. O sea, el primer pensamiento de la persona es, me voy a morir. Entonces es bien difícil y encima de todo tener que aguantar que otros vengan y hagan estos comentarios. Entonces yo creo que tenemos todo el derecho de podernos quejar. Incluso, acuérdense que también hasta puede llegar un punto en el que si efectivamente es un acoso muy fuerte y constante y una discriminación terrible, hasta puede llegar al Ministerio Público. Porque es discriminación lo que están haciendo en contra de estos enfermos. Entonces, yo sí creo que, en primer lugar, si ya están ahí, aguantar un poquito, ¿verdad? Hey, y también decir, mira, si siguen molestándome, o sea, yo voy a tener que quejarme primero con los superiores, por ejemplo. O sea, siempre hay un don de mando, ¿verdad? Entonces, si yo tengo es el superior inmediato, que es el que me está molestando.
Ok, a él pues no, mire, déjeme molestar, no se va a poder. Y ir con el otro superior y decirle, esta persona está haciendo esto, esto y esto, y si él no para, o sea, yo voy a tener que ir a denunciar. Entonces, si no se le ayuda, porque la empresa ahí ya dice, ¿qué me importa? O sea, no se le ayuda, bueno, que vaya a denunciar, ¿verdad? Pero eso sí, y aquí hay algo muy importante, y yo siempre se lo digo, cualquier acción que se haga, debemos de tener pruebas. Porque si no tenemos pruebas y solo se va y se pone la denuncia, entonces ahí sí va a estar más difícil porque entonces o sea, se están cometiendo acciones en contra de la empresa y entonces ahí sí los pueden venir y hasta decir, no, o sea, está haciendo cosas en contra de la empresa, yo lo despido y pierde su indemnización. Entonces sí tenemos que tener cuidado en ese sentido. O sea, si la persona está en esas, ok, tratar de, si por ejemplo le mandaron alguna cosa por escrito, guardarlo, hacer captura, guardarlo, imprimirlo y tener todas las pruebas a la mano. Eso es algo siempre, a mí a veces cuando llegan a la oficina y me dicen, es que yo necesito un abogado que sea, pero un zorro que no sé. Y les digo, miren, es que no es eso lo que se necesita, lo que se necesita son pruebas. Y si ustedes no tienen pruebas dentro del proceso que quieren seguir, puede ser cualquier abogado, uno malo, uno bueno o el mejor, que igual no va a ganar, porque no tienen cómo comprobar el hecho. Entonces, hay que hacerlo de esa manera. La otra cosa es que también, si regresaron al lugar de trabajo y les cambiaron sus condiciones, no para mejor, sino al contrario, les redujeron beneficios, le redujeron salario, cosas por el estilo, recuérdense que eso es un despido indirecto. Entonces, ese despido indirecto, ¿ok? Miren, me despidieron indirectamente. Entonces me tienen que pagar mi indemnización. Entonces, eso se pueden hacer, esas cosas. Y como le digo, si no, aguantarse un poquito, pero no irse. No irse porque al final va a perder. Imagínense una persona que trabajó en ese lugar 15 años. Se fue, tuvo una enfermedad y ahora regresa y sus 15 años perderlos. Entonces ahí sí hay que hacer un poquito de tripas corazón, aguantarse, ¿verdad? Y más inteligente él empezar a obtener estas pruebas y quejarse. Tiene todo el derecho de quejarse. ¿Alguien más levantó la mano? Pero Yo. no veo quién Yo es. A ver. soy Lorena. Sí. Tú Fueron dices dos que personas. Entonces. Gloria ya había levantado la mano. ¿Sí ve a Gloria? Sí, ya, gracias. Va, soy Lorena Okay. y tú me dices de Sí, que Lorena. uno tiene que seguir, no sé, pero yo siempre creo que cuando existen situaciones como este caso, o como los casos que suceden, que cuando la gente tiene un tiempo prolongado de enfermedad y regresa, casi siempre los jefes o lo cambian de lugar, o le cambian de posición, o como tú dices, le bajan el sueldo. ¿No habría siempre que tener a un abogado, digamos, que pueda apoyar en ese caso para que esta persona que ha estado enferma no tenga que trabajar por sí mismo, sino que lleve ya la ley? Y cuando tú te refieres a pruebas, ¿a qué pruebas te estás refiriendo? ¿Físicas, de enfermedad, del tiempo que ha estado enfermo, de lo que ha tenido? ¿A qué te refieres con pruebas? Ok, no. Bueno, mire, pues por eso le digo, cuando les rebajan, por ejemplo, hasta el sueldo, los cambian de lugares y les ponen tal vez hasta trabajos más pesados, esos, aquí en Guatemala, eso es un despido indirecto. Entonces, lo están
despidiendo, pero no le están dando su carta de despido. O sea, no le están diciendo, mire, ya no lo queremos aquí, váyase, aquí están sus prestaciones y se va. ¿No? Pero indirectamente Sí, están aplicando bullying. por eso, o sea, es que no, es un despido indirecto, o sea, bullying ya estamos hablando de otras cosas, no, es un despido indirecto, o sea, le están quitando ya derechos adquiridos por la persona y entonces eso es un despido. Y si es un despido, entonces la persona se puede ir, por supuesto, pero le tienen que pagar sus prestaciones. Ellos van a decir, no, nosotros no le despedimos. O sea, si le dimos, al contrario, le dimos otro trabajo mejor para que ella no sintiera, no, momento. O sea, por ejemplo, antes yo trabajaba 6 horas y ahora ustedes me pusieron un trabajo de 8. Entonces tengo que tener la prueba de que antes efectivamente trabajaba 6 horas y ahora tiene un trabajo de 8. ¿Cómo? Por ejemplo, puede tener contrato de trabajo donde decía antes que únicamente iba a trabajar 6 horas y que ahora va a trabajar 8 horas con la nueva carta o con las nuevas disposiciones que le mandaron. Ese tipo de pruebas. Por ejemplo, si a la persona la han estado molestando, ay, es que desde que te enfermaste, o un correo donde le diga, mire, es que usted desde que regresó de su enfermedad ya no está haciendo tal y tal cosa. O sea, ese correo lo imprime porque ahí está estableciéndose desde que regresó de su enfermedad, o sea, ya le está diciendo, mire, o sea, ya usted no sirve desde que se enfermó. O sea, prácticamente es eso, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pruebas, muchas veces, si tenemos testigos, algún testigo que quiera, porque aquí esa es otra cosa, ¿verdad? O sea, que quieran realmente declarar que pudieron haber oído algo donde le dijeran, mira, sos un inútil, ahora no servís. O sea, imagínense, eso es algo, no de por sí las personas están emocionalmente devastadas, que alguien les venga y le diga una situación de esas. Entonces, pues eso, eso es básicamente. Déjeme ver. Buenas noches. ¿Los correos electrónicos tienen validez legal? Sí, ya tienen validez legal. Y pueden presentarse como pruebas. Ya tienen. Muy bien. Muchas gracias. Ok, sigamos pues. Entonces, miren pues, entonces, pues la persona regresa. Pero imagínense, regresa y ¿qué pasa si a los meses nuevamente vuelve a enfermarse y se vuelve a tener que ir? Entonces, ahí, y por eso les digo, muchas veces los patronos vienen y, ay, ya regresó y mejor, vámonos, porque saber si va a volverse a enfermar y en todo caso, pues los despiden. Y si los despiden, pero les dan todo, enhorabuena, ¿verdad? Pero si están haciendo esto como lo que hablábamos, entonces ahí es la parte difícil. Pero puede pasar, entonces viene, se va. Entonces ahí ella puede optar, la persona puede optar por solicitar su invalidez. El artículo 3 del reglamento sobre protección relativa a invalidez, vejez y sobrevivencia del ICS señala que la invalidez es la incapacidad del asegurado para procurarse ingresos económicos como asalariado en las condiciones en que los obtenía antes de la ocurrencia del riesgo que la originó. Riesgo, llámese enfermedad o llámese accidente. Yo les cuento siempre el caso de una amiga. Ella le diagnosticaron un cáncer y tenía un muy buen trabajo. Le diagnostican cáncer y se va. Se suspende y se va. Se trata, hace todo su tratamiento y regresa. Entonces ya cuando le dicen, ya está bien, regresa, ok. La empresa la recibe nuevamente.
le hacen más o menos lo que estábamos hablando aquí, entonces, pero no le bajan su salario, únicamente las condiciones donde estaba y todo, entonces, pero me dijo, mira, sigo con el mismo sueldo, sigo aquí. Ok, perfecto. Sigue, pasa el tiempo, le vuelven a diagnosticar, se vuelve a ir suspendida, todavía le dan el chance ahí, ellos le dan el chance, se va suspendida, porque inmediatamente, o sea, recuérdense que media vez yo tengo la suspensión, ya no me pueden despedir, ¿verdad? Entonces se va suspendida nuevamente. Hace su tratamiento, el segundo tratamiento, regresa. A la tercera vez que regresa le dicen, gracias, aquí está todo lo que te corresponde, ya no más. Y se queda pues sin nada, ¿verdad? O sea, ya sin trabajo ni nada. Imagínense 2 tratamientos de quimios, o sea, ya es una persona que está muy afectada y se va. Entonces, en ese momento se va, ya no va a seguir pagando X, porque ya la despidieron, pues. Sigue el tratamiento, porque eso sí, recuérdense lo que les dije al principio. Empieza un tratamiento en el IX, tiene que seguir todo el tiempo, o sea, hasta que la persona o se cura o ya no, ¿verdad? Entonces, o tiene un desenlace. Bueno, total de que entonces, pero ella ya no podía trabajar. Solicita su invalidez. Y fíjense, se la denegaron 2 veces. Y vamos a ver, cabal, porque para que le den a uno la invalidez, tiene que llenarse estos requisitos. A ella se le denegaron 2 veces, a la tercera se la dieron, gracias a Dios. Y entonces ya tenía esa pensión, al menos para poder recibir algo en lo que estaba cabal ella desempleada, ¿verdad? Entonces, para solicitar la invalidez, en primer lugar, debe de haber un estudio que tiene que hacer el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades del ICS. En este estudio se va a determinar si efectivamente la persona, o sea, cómo está la persona, el estado de la persona, puede trabajar, no puede trabajar, de salud, o sea, qué tan deteriorado está, o sea, todos esos va a estar en el estudio. Aquí a ella, precisamente en este departamento, fue donde se la negaron las primeras 2 veces. Hasta que pasa el departamento jurídico, ellos evalúan la situación y entonces ya deciden dársela. El segundo requisito es tener acreditados 36 meses de contribución en los 6 años inmediatamente anteriores al primer día de invalidez. Entonces me van a decir ustedes, pero 36 meses o 6 años. No, es que recuérdense que muchas veces las personas no trabajan corrido, o sea, no trabajan por ejemplo, el año corrido vino, empezó a trabajar y trabajó 6 meses, lo despidieron, se quedó 4 meses sin trabajar, lo que buscaba lo volvieron a contratar y trabajó 2 años más, entonces ya ahí ya son 2 años y 6 meses. Ok, por eso mismo es que tenemos esos intervalos, pero tiene que tener acreditado como mínimo los 36 meses de contribución en los 6 años anteriores. Y de ahí también que la invalidez sea causada por enfermedad ocurrida mientras el trabajador está afiliado al instituto. Esto para cumplir con la condición de tener acreditados 36 meses. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que, por ejemplo, dejan de contribuir y entonces ya no van a tener derecho prácticamente. Entonces, si la enfermedad ocurrió mientras estaban contribuyendo, entonces ahí, o sea, tenemos el requisito para que se nos dé la invalidez. Pero
o sea, contribuimos y la enfermedad ocurrió después de esa contribución, o sea, ya no estoy contribuyendo yo, entonces ahí no puedo solicitar la invalidez. Iliana levantó la mano. Sí, buenas noches, no sé si me escucha bien. Sí. Ok. Tengo una duda. Yo escuché alguna vez que aunque, bueno, si la persona ya tiene un diagnóstico donde depende de algún tipo de medicamento o tratamiento, como de cualquier, es que no sé si poder decir categoría o dependiendo de la enfermedad, si la persona se quedaba sin trabajo, se puede gestionar en trabajo social del ISSSTE para que pueda continuar con su tratamiento, aún así la persona esté desempleada. Solamente para ver si usted conoce un poquito al respecto sobre esto. Es que es lo que yo le decía, o sea, media vez usted empieza con el tratamiento con ellos, o sea, tiene que continuar con ese tratamiento, no se lo van a dejar a la mitad, no le van a venir a decir, ay, como usted ya no está contribuyendo, entonces lo sentimos mucho, usted ya ya no está apto para seguir con este tratamiento. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, ya, o sea, veámoslo así, si la persona, por ejemplo, tiene un cáncer, tiene que continuar con el tratamiento del cáncer. Pero si le dio, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, después, o sea, a menos de que sea por el cáncer, que sea de aquí que se origine, pero eso sí ya es médicamente hablando, lo tendrán que ver, ¿verdad? Pero si es por cualquier otra situación, entonces ahí sí ya no le ven esta otra enfermedad porque, o sea, a menos de que sí esté contribuyendo, ¿verdad? O que sí haya contribuido en el tiempo que le da la enfermedad esta. Pero si ya no está contribuyendo, entonces la nueva enfermedad ya no se la van a ver. Pero la que sí le estaban viendo, esa tiene que continuar, aunque ya no contribuya. Gracias, me queda claro, muy amable. Ok. Bueno, entonces, miren, pues vamos a tener grados de invalidez. La ley nos establece que hay dos tipos de invalidez. La total, que es cuando el asegurado está incapacitado, no puede obtener una remuneración mayor del 33% de lo que percibe habitualmente en el mismo lugar un trabajador sano, que tenga iguales cosas, capacidad, categoría, formación profesional, todo, que el enfermo. Entonces, aquí puede pasar que, por ejemplo, diga el enfermo, mire, pero yo no me quiero ir completamente y sí puedo. Entonces, vengan y le digan, bueno, ¿por qué no trabaja medio tiempo entonces? Pero como es medio tiempo, le vamos a tener que bajar su sueldo. O sea, ¿usted lo acepta? Ah, sí, yo lo acepto. Okay. Entonces, aquí se le redujo esa remuneración, pero va a tener una remuneración. O sea, sí sigue teniendo la remuneración. Ahora, tenemos el caso que es cuando el enfermo está completamente incapacitado para obtener esa remuneración. Ya no puede definitivamente, pero ni levantarse, ¿verdad? Entonces, menos ir a trabajar. Entonces, aquí también se necesita que alguien lo esté ayudando para que haga sus actos normales de la vida ordinaria, ¿verdad? Va a tener ya sea a un enfermero, que a veces es muy caro, ¿verdad? O entonces entran a batear los hijos, las hijas, ¿verdad? Que están ahí pendiente de la persona. Deje mi teléfono en el escritorio y va a cenar y Permítame, ¿quién tiene aquí? Ok, ahí está. Por favor, quítenme los micrófonos. Si necesitan hablar, entonces ahí sí, ya me los ponen, ¿verdad? Pero si no, lo que pasa es que perdemos tiempo y sus compañeros quieren, o sea, están oyendo. Entonces, por respeto a sus otros compañeros, tengamos los micrófonos cerrados, se los suplico. Bueno, entonces,
la gran invalidez es esta, ¿verdad? O sea, ya la persona definitivamente no puede trabajar y necesita ayuda. Ese es el tipo de invalidez que nosotros tenemos. Y para establecer cuál es la que van a dar, también es el examen médico, el estudio que se va a hacer, porque dependiendo de eso establecerán cantidades que se le vayan a dar a la persona, ¿verdad? A partir de cuándo, y algo muy importante, el plazo de la pensión va a ser inicialmente por 1 año. Pues, ¿por qué? Porque puede ser que la persona dentro de este año sane y entonces ya vuelva a su vida normal, y que eso es lo que todos pretendemos al momento de un tratamiento, ¿verdad? Sanar. Entonces, ya empieza su vida normal y ya puede retirársele la pensión. Pero si al contrario, la persona continúa con la enfermedad y continúa con el tratamiento, pues entonces se va a solicitar que también continúe la invalidez, porque las circunstancias siguen siendo las mismas. Entonces, para eso, sí se solicita nuevamente que se otorgue y se tiene que hacer un nuevo estudio donde se va a determinar que las condiciones van a continuar. O sea, las condiciones en las que estaba la primera vez para que le dieran la invalidez continúan, o incluso puede ser que la persona esté peor, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que se necesita hacer el examen. Pero muy importante, para que continúen dándole la invalidez, el pensionado tiene que, o sea, está obligado a realizarse todos los exámenes, todos los tratamientos que se le diga que se tienen que hacer, porque prácticamente, o sea, supuestamente con esto es que lo van a ayudar a sanar, ¿verdad? A ir saliendo de la enfermedad. Entonces, si nosotros, o sea, si el enfermo no lo hace, puede suspendérsele la invalidez. Y entonces ya no se le va a continuar dando nada, pues y hasta incluso puede perder también hasta el tratamiento. Entonces, hay que tener cuidado y continuar. O sea, en el momento que le digan hay que hacer esto, sí, como no, o sea, hay que hacerlo, ¿verdad? Fíjense que esta amiga mía que yo les contaba, ella ya, pues ya casi al final, le seguían poniendo quimios y su cuerpo sí ya no aguantaba. Entonces ahí les dijo, ella misma les dijo, ya no me sigan poniendo. Entonces, por favor, ya no me pongan. Y se lo aceptaron, o sea, los médicos se lo aceptaron. Imagínense cómo se sentiría, ¿verdad? De que le aceptaron y le dijeron, cuando usted quiera y quiera continuar con esto, en cualquier momento viene con nosotros. Entonces, la ley nos dice esto, pero si en algún momento dado, pues se da el caso de que definitivamente ya no se quiera, ya no se pueda, creo que son muy humanos y aceptan, ¿verdad? Adán, por favor, el micrófono. No puedo, ya no lo puedo apagar yo. Ya está apagado, licenciada. Ok, gracias. Entonces, bueno, perdón. Ok, entonces tenemos esto. Ahora bien, hay casos en los que los trabajadores no están inscritos en el ICS. Esto ya no se debería de dar, porque ya hay una norma en donde, por ejemplo, antes había una ley que decía, cuando más de 3 trabajadores, tiene que empezar a pagar ICS. Ahora, el año pasado, creo que fue, si no estoy mal, salió una nueva norma, pero ya no establecieron cantidad de trabajadores. Entonces, derogaron esa que decía de los 3 trabajadores, pero no pusieron un límite. Entonces, se está tomando como
que cualquier persona que tenga un trabajador debe de pagarle el IX. Y sí lo están obligando, incluso en la Inspección General de Trabajo. Acabo de tener un caso yo donde, y las planillas del IX, y entonces yo le decía, mire, pero es que son solo 2, sí, pero usted sabe que al final, o sea, ahorita con la nueva ley tiene que estar, sí, pero eso es ahorita, le digo, ellos venían desde antes, entonces, por lo mismo todavía no se ha como arreglado esa situación. Pero sí, pues, o sea, sí ya sabíamos, a partir de un trabajador debería de pagarse el IX. Va a ser muy difícil que lo haga, pero si llega una denuncia a la inspección, ellos sí están exigiendo de que este trabajador esté inscrito en el IX. Entonces, pero no está inscrito en el IX. Entonces, nos vamos al artículo 67 del Código de Trabajo. Aquí nos señala que cuando el trabajador no está protegido por los beneficios del IX, el patrono tiene la obligación de dar una licencia a su trabajador en el caso de enfermedad y pagarle medio salario de lo que, pues, la persona gana, ¿verdad? Entonces, aquí es a través de una tabla. Por ejemplo, si el trabajador ya tiene más de 2 meses de haber trabajado, pero menos de 6, y resulta enfermo, el patrono debe de pagar medio salario durante un mes. Si ya trabajó más de 6 meses, pero menos de 9, entonces el patrono va a pagarle medio salario durante 2 meses. Y si trabajó más de 9 meses, aquí ya el patrono va a pagarle medio salario por 3 meses, pero es lo máximo que le va a dar. O sea, no, hasta ahí termina su responsabilidad. Entonces, puede pasar 2 cosas. Puede pasar que el patrono venga y le diga, mira, fíjate que pues ya no te puedo seguir pagando más, o sea, ya te pagué los 3 meses y entonces, pues hasta aquí llegó todo y lo despide, ¿verdad? Y entonces, prácticamente, si lo despide, nuevamente le tiene que pagar sus prestaciones. Aquí no hay suspensión, si se dan cuenta. Simplemente se le dio licencia. Entonces, tenemos un patrono muy bueno, que al contrario, yo te quiero ayudar y no te preocupes y todo. Entonces, tú estás enfermo, andate y te curas. Y vamos a hacer una suspensión total. Yo no te voy a pagar, tú no vas a venir a trabajar, pero la relación continúa, porque simplemente hay una suspensión total. O sea, no hay ese rompimiento de la relación laboral, solo se va a suspender. Entonces, si las 2 partes están de acuerdo en esto, entonces hay que dar un aviso al Ministerio de Trabajo para que el trabajador quede protegido, porque entonces van a pasar 6 meses si quieren. Y entonces ya va a venir la persona y le dice, mire, ya me curé, ya estoy aquí y ya puedo continuar con mi trabajo. Perfecto, dale. Entonces se termina la suspensión total. Vuelve a iniciarse la relación laboral, vuelve a iniciarse el pago del salario y el trabajador y el patrono continúan como siempre. Simplemente pusieron una pausa de 6 meses, ese es el contrato de trabajo. Pero era porque el trabajador estaba protegido. Pero si no dan el aviso al Ministerio de Trabajo, aunque venga después el trabajador a decirle, ya estoy aquí, le puede venir a decir, mira, te fuiste y lo siento, ¿verdad? O sea, ya no hay. Entonces, este es cuando no tiene X el trabajador. Ahora bien,
tenemos actualmente, se está dando que el trabajador, por ejemplo, si ya contribuyó con anterioridad, pero lo despidieron, se quedó sin trabajo o renunció porque quería ir a poner su negocio o porque, pues, por muchas razones. Ya ahí supuestamente ya no va a seguir con la contribución, ¿verdad? Pero si ya hemos pagado, yo les digo ahora, miren, no lo desperdicien, continúen. Al final es una bendición esta contribución voluntaria ahora. Y dice, toda persona que deje de ser contribuyente obligatorio del ICS, o sea, que deja de pagar porque ya no tiene relación de dependencia, que acredite al menos 12 meses de contribución en los últimos 36. Vuelve a tener este lapso, ¿verdad? O sea, tuvo que haber pagado mínimo 12 meses, contribuido 12 meses. Tienen la opción de ser contribuyente voluntario según el artículo 35 del acuerdo 1124 de la Junta Directiva del ICS. Al momento de ser contribuyente voluntario, se va a asegurar tener una pensión en caso de invalidez y en caso de fallecimiento va a asegurar la protección a su familia con una caución económica. O sea, lo que le daban se lo van a dar después a la familia. Por ejemplo, eran hijos menores de edad, él se hacía cargo de los papás porque los papás ya también estaban muy grandes y ya no trabajaban y estaban enfermos, también los papás pueden beneficiarse de esa pensión. El esposo, si el esposo, por ejemplo, está enfermo, o sea, hasta puede estar declarado en estado de interdicción, también se le puede dar al esposo la pensión. Me decía una licenciada hace 2 días, me decía, a los esposos no se les da porque supuestamente tienen todavía la posibilidad de continuar trabajando. Pero si es un esposo que está enfermo, que está incluso peor que la persona, o sea, se le tendría que dar. Entonces, aquí es dependiendo de las necesidades de su núcleo familiar para que puedan seguir recibiendo esa pensión. Entonces, la contribución voluntaria, por ejemplo, si usted está pagando, no le, tengo un dolorcito aquí en el estómago, me voy a ir al ICS porque como yo soy contribuyente voluntario, no, ahí no le van a ver, porque no se va a hacer cargo, como quien dice, de enfermedades comunes. Sí les va fuerte donde yo ya no puedo trabajar, donde tengo que efectivamente estar solo en un tratamiento, entonces puedo pedir mi invalidez. Ahí sí, puedo pedir la invalidez. Y entonces en ese momento, ya con la invalidez declarada, porque la tengo que solicitar, ya puedo también pedir que me hagan mi tratamiento. ¿Ya? Entonces, para eso nos va a servir la contribución voluntaria. Entonces, como les digo, es una opción para aquellas personas que han sido despedidas o que solitas ellas se fueron de su trabajo porque querían emprender y pueden ahora estar pagando lo que les corresponde. Adicionalmente, que también esa contribución les va a servir para su pensión por vejez. O sea, porque ahorita solo estamos viendo lo de la pensión por invalidez, pero también les va a servir para ir pagando su pensión ya para más adelante, ¿verdad? La pensión por vejez. Tienen que pagar mensualmente tanto la contribución laboral como la patronal. Y esta se va a calcular de acuerdo al último salario que recibieron en su lugar de trabajo. Entonces, sobre ese monto, sobre ese salario, se va a pagar el 5.5%.
porque se va a tener que pagar tanto la cuota patronal como la cuota laboral. O sea, uno mismo va a tener que pagar estos porcentajes, ¿verdad? Pero ya con esto, ya pues se van a ir ayudando a futuro. No tenemos SIX. Entonces, si tenemos un seguro de gastos médicos, enhorabuena. Aunque recuérdense que este tipo de enfermedades se comen los seguros muy rápido. Entonces, fíjense que mi esposo precisamente tiene su cliente, su esposa está enferma, y le dice, el seguro, ya sabemos que el seguro solo nos va a cubrir este año. O sea, más ya no. Entonces, el problema es que no puede volverse a ver, o sea, asegurar en otro lado, porque prácticamente ya hay una preexistencia de la enfermedad. Entonces, aquí la recomendación mía, pero muy personal, es que, por ejemplo, si la persona tiene un seguro, no lo use para la enfermedad esta fuerte que está pasando. O sea, que lo use para cualquier otro tipo de cosas que le pueda pasar. Y si paga X, aunque no nos guste, que se vaya al X, pero guarde su seguro. Que, por ejemplo, bueno, me están haciendo cabal en el X, me están haciendo tratamientos de quimioterapia, eso y esto, pero en eso me dio una apendicitis. Ok, ahí utilice su seguro. Vaya a cualquier hospital que quiera y aproveche ese seguro, pero no se lo gaste en esto otro, porque al final va a llegar un momento en que se lo va a comer. Y no va a tener para estas otras emergencias que en algún momento dado pueden salir. Les cuento también el caso, una amiga mía, a su mamá se le diagnosticó un cáncer. Y entonces, hablando con ella, le digo, ok, ¿qué van a hacer? Entonces, y me dijo, mira, ella está en planilla y cabal, vamos a utilizar el X. Es algo muy... es una institución muy... que todo el mundo la critica. Es muy crítica. Pero a mí me acaba de pasar a principios de año, tuve el caso de una tía y yo me di cuenta la cantidad de personas que llegan aquí y que por eso a veces dices, es que no hay camas, es que no se da abasto de la cantidad de gente enferma que hay y que llega. Entonces, por eso mismo es que sí, a veces no hay camas, es cierto, pero si tenemos nosotros la oportunidad, por ejemplo, vino otra persona, otra alumna, y me dice, no, licenciada, yo nunca voy a ir al IX, porque, pues, o sea, yo tengo un seguro como de, no me acuerdo si dijo 1 millón, 2 millones de dólares, algo así. Entonces yo le dije, ay, mire, dichosa, le dije, o sea, siéntase bendecida, pero no todos tenemos esa misma oportunidad. Y entonces, hay muchos que ni siquiera tenemos seguro, hay otros que sí tenemos seguro. Entonces, es ver dónde vamos a estar mejor. Ayudar a nuestra familia también a salir adelante, porque recuérdense, estos gastos son muy fuertes. Entonces, tienen que ver realmente dónde podemos ayudarnos, con qué podemos ayudarnos. Incluso también en los seguros de vida. Revisar, ¿alguien tiene un seguro de vida? Ok, lea. ¿Qué le incluye su póliza? Si su póliza dice que efectivamente le pueden dar una cantidad X para poder, en caso de enfermedades graves, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, un cáncer, insuficiencia renal, o sea, es enfermedades y su póliza, saque eso y ayúdese con eso, pero tienen que leer qué es lo que establece precisamente la póliza del seguro.
Ahí se recuerda con lo que les dije. El seguro va a ser contratado siempre cuando la persona está sana. Ya cuando la persona tiene una enfermedad, en ese momento ya se establece de que es una enfermedad preexistente y no le va a cubrir el seguro. Tal vez le va a cubrir para otras cosas, pero para la preexistencia no. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado de no acabarnos la renta que tiene eso, ¿verdad? En un año, por ejemplo. No, o sea, que nos quede ahí todavía para poderlos utilizar. Listo. Preguntas, comentarios, dudas. ¿No? Bueno. Nos vamos a ir con el siguiente tema entonces. Muy bien. ¿Vemos la presentación? Sí, Sí, la vemos. Sí, gracias. Listo. Gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora nos vamos con el tema de los hijos. Recordemos, muy importante aquí, ¿qué hacer cuando una persona se le diagnostica una enfermedad? Estamos hablando que en este momento la persona está viva todavía, ¿verdad? Vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, lo primero que hablamos fue todo lo laboral. La persona está viva con su trabajo. Ahora la persona sigue viva y pues tiene pena con sus hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Bueno, vamos a empezar con una cosa. El artículo 206 del Código Civil, aquí nos señala que, por ejemplo, ¿qué puede hacer la mujer cuando está embarazada y el esposo fallece? Entonces dice que la mujer, cuando la mujer quedara embarazada a la muerte del marido, ésta deberá denunciarlo, dice, al juez competente dentro del plazo de 90 días, a fin de que se tomen las disposiciones necesarias para comprobar que el parto ocurrió en el tiempo legal y establecer así la filiación con el padre fallecido. Ok, hay que ir con el juez en un reconocimiento de preñez y se le dice, señor juez, yo estaba casada o vivía maridablemente con fulanito de tal. Por ejemplo, la casada puede decir, tengo tantos hijos y mi esposo falleció hace tanto tiempo y estoy embarazada de tantos meses. Entonces, ya se le está avisando, se le está poniendo en el conocimiento al juez de que pues falleció. ¿Pero esto para qué es? Para que el juez en algún momento ya al determinar que efectivamente ya nació el bebé, nació dentro del plazo que tenía que nacer, que efectivamente hasta incluso pueden hacer exámenes, ¿verdad? O sea, era hijo de la persona fallecida y entonces ya declara que efectivamente el menor es hijo de tal y tal y que se inscriba el nacimiento con estas dos, o sea que los padres, pues la mamá, ¿verdad? Definitivamente, y el padre fallecido, pues también era él, o sea. Entonces, y ya se va al RENAP, ya se inscribe con eso. Muchas veces decimos, ah, bueno, sí, es que es por el apellido, pero no solo es por el apellido. Fíjense que tenemos el caso de que, por ejemplo, si el papá dejó algún bien, entonces este hijo también tiene derecho a ese bien. O incluso si dejó varios bienes, este hijo póstumo, o sea, el que nació después del fallecimiento, tiene derecho por ser hijo. Entonces, fíjense que una vez llegó una persona a la oficina y me dice, sí, mire, pues es que mis hijos, vamos a ponerle nombres ficticios, Juan López, Pedro López, y este es Carlos Pérez.
Entonces le digo yo, ah, ok, o sea, es hijo de otro papá. No, me dijo, era del mismo. Pero como mi esposo se murió, ¿y entonces qué? Le dije, o sea, ¿no lo reconoció? No, pues, o sea, solo lleva mi apellido. Y yo así como, o sea, pierde el hijo, pierde esa oportunidad de oro de poder establecer que efectivamente era hijo de la persona fallecida, porque la mamá no sabía que podía hacer eso. Muchos no sabemos que tenemos esa oportunidad. Lo que menos piensan es en ir con un abogado y preguntar, mire, ¿qué puedo hacer? O sea, y vieran que toda, o sea, se les está dando la oportunidad de poderlo hacer correctamente. Entonces, ustedes que van a ayudar a las personas el día de mañana con este diplomado que están sacando, pues ya tienen el conocimiento y le pueden decir a cualquiera, mire, vaya con un juez. Vaya primero con un abogado si quiere que le explique, y si no, pues aunque sea un bufete popular, y si no, vaya con el juez y que le levante un acta. O sea, pero hay que ir con un juez para que entonces este niño tenga el derecho de poder ser reconocido, si no por su papá, sí por un juez, y poderle dar su apellido y poder tener los beneficios que ese reconocimiento conlleva, ¿verdad? Tenemos el caso también de que los hijos pueden ser reconocidos por los abuelos. El 216 del Código Civil dice que en caso de muerte o incapacidad del padre o de la madre, el hijo va a poder ser reconocido en primer lugar por el abuelo paterno o por el abuelo materno. Antes, nuestro código solo establecía eso. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad adicionó que también la abuela materna o la paterna podían hacerlo. Entonces, bueno, tenemos buena relación con nuestros suegros y eso les podemos decir, miren, vayan por favor, a reconocer a este niño de que efectivamente era hijo de su hijo, era hijo de su hija. Y entonces, como están bien, como no hay ningún problema, vienen los abuelos, van y lo reconocen. Perfecto. Eso sí, lo reconocen como hijo de su hijo o hijo de su hija. No estamos hablando que los abuelos lo vayan a reconocer como hijo propio, sino simplemente que puedan reconocerlos como sus propios nietos, ¿verdad? Como hijo del hijo o hijo de la hija. Sin embargo, desgraciadamente hay muchas veces que no hay buena relación, pues, con suegros y como con los yernos o con las nueras, ¿verdad? Y entonces ahí, desgraciadamente, ya tenemos el aqueo de que ya no podemos contar con los abuelos para que sean los que lleguen a reconocerlos. Ok, entonces, está ese caso, vámonos arriba. Vámonos con un juez y establezcamos a través de un juez precisamente esto. O sea, que tenemos el chance de poder reconocerlos y darles el derecho a estos niños que les corresponde. Sí, Gloria. Licenciada, en este caso, ¿se tiene que ir a un juzgado familiar o qué tipo de juez es el que se debe de buscar? Sí, el de primera instancia, familia. Ah, ok, súper, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Ok, entonces tenemos, ya con esto establecemos que la patria potestad la vamos a ejercer sobre nuestros hijos menores. Esto, si por ejemplo los esposos, o sea, están casados, los padres están casados, entonces la van a ejercer conjuntamente. O sea, dentro del matrimonio, tanto el padre y la madre los ejercen sobre los hijos. Y también en la unión de hecho, porque recordemos que la unión de hecho también nos da los mismos derechos y las mismas obligaciones que un matrimonio, ¿verdad? Solo que esta tiene que ser declarada. Entonces,
tenemos prácticamente ya, nosotros vamos a ser los representantes de nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? O sea, dice, no hay un padre. O sea, entonces, se va a ejercer por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo. Porque, por ejemplo, puede el padre estar detenido, puede estar en prisión. Entonces, la madre va a ser la única que va a ejercer esa patria potestad, ¿verdad? Pero aquí viene lo que nos interesa. En caso de muerte de alguno de los padres, siempre el cuidado de los hijos va a quedar a cargo del padre sobreviviente. Y aquí sí tienen que tener mucho ojo, porque, por ejemplo, y en la mayoría de los casos, cuando las personas se han divorciado o que son madres solteras, lo primero que dicen es, yo quisiera que si a mí me pasara algo, que se queden a cargo de mi mamá. Si ya no está la mamá, pues que se queden a cargo de mi hermana, ¿verdad? O sea, siempre va a ser su familia la que va a querer que se haga cargo del hijo. Y, oh, sorpresa, ellos no tienen el derecho de eso. El que va a tener el derecho y la obligación es el padre sobreviviente, o sea, va a ser el papá. Y a veces el papá ni siquiera se sabe ni dónde está o no se ha hecho cargo de los hijos. Y aquí entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es la patria potestad? La patria potestad es el derecho de representar legalmente al menor o al hijo incapacitado en todos los actos de su vida civil. Va a dar el derecho de administrar sus bienes, de aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y su condición. ¿Sobre quiénes se va a ejercer? Sobre los hijos menores de edad, de 0 hasta los 18 años. O aquellos hijos mayores de edad que van a estar en un estado de interdicción. O sea, tiene que estar declarado un estado de interdicción. ¿Quiénes van a ser? Los que no sean legalmente capaces. Estos pueden ser, por ejemplo, aquellas personas, aquellos hijos que tengan una enfermedad mental, que tengan un daño cerebral. Pueden ser hijos también mayores de edad, alcohólicos o drogadictos. A estas personas se les va a declarar su estado de interdicción. Se solicita a un juez, no es porque solo yo llegue y digo, ay, sí, o sea, es interdicto. No, o sea, se va a solicitar ante un juez que se declare su estado de interdicción, que se declare la persona incapaz, siempre y cuando se pueda probar con una persona, más que todo médicos, son los que tienen que determinar que efectivamente esta persona no es capaz para poder vivir solo él y hacer su vida normal, como lo hace cualquier persona. Entonces, determinamos que efectivamente estas personas no es capaz y se le logra declarar su estado de interdicción, los representantes van a ser los padres y sobre ellos se va a ejercer esa patria potestad. Sin embargo, a veces podemos encontrar que los padres puedan, por ejemplo, hacer mal uso de los bienes de los hijos. En este caso, se puede solicitar la separación de la patria potestad. Entonces, aquí puede ser los abuelos que se den cuenta, por ejemplo, falleció una mamá y la mamá le dejó una herencia al hijo. Pero entonces, ¿quién va a hacerse cargo de los bienes? Porque va a ejercer la patria potestad.
el padre, ¿verdad? Ok. Entonces vienen los abuelos y se dan cuenta que de esa herencia que dejó la mamá, se ha estado, pero disipando los bienes, o sea, ha estado gastando o no le ha puesto atención a los bienes. Entonces, ellos pueden solicitar al juez que se separe al padre de su patria potestad en cuanto a sus bienes. Y aquí, ¿a quién se lo van a pedir? A un juez. Entonces le van a decir, mire, ha estado haciendo esto y esto y esto con los bienes de mis nietos, y en lugar de estarse pagándole el colegio, en lugar de, si tiene una condición médica que hay que ver, tampoco lo ha estado haciendo, sino solo ha estado dándose la vida loca, ¿verdad? Entonces pueden solicitar que se separe. Si no tenemos abuelos, lo pueden hacer los parientes dentro del hasta dentro del 4º grado de consanguinidad, que va a ser, en primer lugar, hermanos, o sea, ese es el 2º grado de consanguinidad. El tercero son los tíos, o sea, que van a ser los hermanos del padre o de la madre. Y en 4º grado son los primos, los famosos primos hermanos que los llamamos nosotros. Si no hay nadie de estos que pueda hacer, se tiene que denunciar ante la Procuraduría General de la Nación. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ser vecino de alguien y poder ver todo lo que está pasando. Y decimos, pero no se está haciendo cargo del niño, ¿verdad? Entonces, pero no podemos, si es así, si es un vecino, este vecino no puede ir directamente con el juez a poner la denuncia o decirle, mire, sepárelo. Lo que se tiene que hacer en todo caso es ir a la Procuraduría General de la Nación y entonces le dice, mire, está pasando esto con el menor. Y la Procuraduría tiene la obligación de velar por los menores. Entonces, ellos sí son los que van a venir y van a solicitar la separación de la patria potestad. Si pasara esto que les estoy diciendo, de que, por ejemplo, la mamá le dejó una herencia, o incluso en vida, porque pudo haber hecho una donación, o sea, yo ya sabía que estaba enferma la persona y entonces vino y le dona directamente a los hijos y se lo da. Entonces, en los dos documentos, tanto en la donación como en la herencia, que va a ser en el testamento, o sea, es donde se va a estipular la herencia, puede dejar esto con la condición de que el padre no puede administrar los bienes. O si incluso, por ejemplo, puede ser que no sea la madre, puede ser, imagínense que puede ser un abuelo el que les está dejando algo directamente a sus nietos. Entonces puede incluso aquí también decir que los deja en herencia o les dona con la condición de que ninguno de sus dos padres podrá hacerse cargo de los bienes. Entonces, el otro podrá venir a alegar, pero yo soy el padre, yo tengo la patria potestad. Sí, pero aquí el que hizo la donación o dejó la herencia estableció que no se podían hacer cargo de eso. Y debe de respetarse esa voluntad, porque era la última voluntad tanto del testador como del donante. Eso sí, si establecen esa condición, hay que poner de una vez quién va a ser la persona encargada de la administración, porque no le están dando la administración a los padres. Bueno, necesitamos que alguien más se haga cargo de la administración de esos bienes, porque los otros son menores. Entonces, no se pueden hacer cargo ellos solitos. Sí, César. Gracias, buenas noches. En este caso, ¿qué instituciones existen para hacer este cargo específicamente de administrar? Mire, puede ser otro pariente, no necesariamente tiene que ser una institución.
sino puede ser que diga, bueno, que no se haga cargo los padres y le dejo la administración, pues, en el caso de un abuelo. Entonces, le dejo la administración a mi esposa, o sea, le va a dejar la administración a la abuela, ¿ya? A veces hay bancos, en los fideicomisos se mira muchas veces eso, que ellos se hacen cargo de la administración de los bienes. También, por ejemplo, en el caso de, hicimos un testamento donde la mamá le dejó cabal la administración a la hermana, porque es el típico caso que les digo, ¿verdad? O sea, es madre soltera, el papá llama a la niña una vez o 2 veces al año nada más, y de ahí si te vine, me acuerdo, ¿verdad? O sea, menos de cancelarles una pensión alimenticia, nada. Entonces sí establecimos, porque pues aquí la niña es la única heredera, que la que se va a hacer cargo de la administración es la hermana. Entonces, a ellos, o sea, yo creo que es más que todo dar la administración a alguien de confianza. Si se lo quiere Entonces dar a su mejor. esto lo decide el donante. Exactamente, exactamente. Por eso les digo, Ya. tanto el donante como el testador, o sea, porque estamos hablando de 2 documentos distintos, ¿verdad? Entonces, el donante en la donación dice, yo le dono tales y tales bienes a mis nietos, con la condición de que ni su mamá ni su papá pueden tocar esto. O que únicamente la madre o únicamente el padre puedan administrar. O sea, ahí sí que es dependiendo cómo va a quedar, ¿verdad? Yo creo que cada quien sabe realmente cómo, de qué pata cojea las personas. Entonces, pero ahí, en esos documentos donde se les está entregando las cosas, es donde hay que ponerlo. Fíjense que yo siempre cuento el caso de unos hermanos. Estos hermanos fueron heredados por el abuelo. Y la mamá viene y empieza a hacer chinche los bienes, ¿verdad? Los empieza a vender. A mí, o sea, yo me enteré de este caso porque un cliente mío le compra a la señora derechos hereditarios de los niños, de los menores. Y entonces, cuando mi cliente llega y me hace ver esto, me dice, mire, licenciada, ¿qué hago? Porque no sale el proceso sucesorio y yo ya le pagué, ya hicimos la escritura y ya, ¿y qué hacemos? Entonces, ya pues me empiezo a involucrar en el asunto, hablo con el licenciado que llevaba la mortual y le digo, mire, o sea, ¿cómo está la situación esta? Bueno, viene la señora y no solo le vendió a mi cliente, le vendió a muchas más personas. Y entonces, el error del notario que hizo la escritura de la venta de derechos hereditarios fue no decirle quiero ver el testamento. Porque en el testamento establecía plenamente, el abuelo viene y dice, terminantemente prohibido que los bienes sean administrados por las madres nietos. Imagínense ustedes, y ella vendiendo los derechos hereditarios y encima de todo el otro notario, o sea, yo no sé si no le dijeron o no preguntó o de que eran menores. O sea, cuando son menores no se puede disponer de los bienes así porque así. Para eso se necesita un procedimiento especial. Y entonces vienen y pues pasa el tiempo, incluso los hijos crecen y ya son mayores de edad y tenemos una reunión, ¿verdad? Y entonces ya se les dice que va a pasar porque mi cliente pues le pagó a la mamá y cantidades fuertes, por supuesto, y entonces vienen ellos y dicen es que nosotros no queríamos vender. Entonces se les dice, ok, miren, aquí una de dos, o sea, en primer lugar,
o se devuelve pues lo de la venta. Encima de todo, mi cliente viene y empieza a construir en estos inmuebles. Entonces, hasta invirtió. Entonces le dijimos, o sea, tendrían que devolver en lo que se vendió el inmueble. La inversión, si no quieren, pues que se le ponga una denuncia a su mamá, porque al final de cuentas su mamá fue la que hizo una estafa. Al fin de cabo, hijos, ¿verdad? Y entonces dijeron que no, que definitivamente ellos iban a firmar. Y entonces firmaron nuevamente ya a ellos la escritura de compra-venta del inmueble, ya nada de derechos hereditarios ni nada, ¿verdad? Y entonces firmaron y los patojos, después de tener muchas propiedades, se quedaron con muy poquitas. Y entonces, imagínense, aún así, poniendo en el testamento eso, ellos perdieron muchas de sus propiedades. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado y sobre todo, bueno, otra cosa muy importante. Si yo voy a dejar de administrador a mi hermano, a mi hermana o a mi amigo o lo que sea, avísenles. Díganles, mira, fíjate que yo voy a hacer tal y tal cosa y te voy a poner a ti de administrador. Porque entonces ellos también van a estar así como con cuidado de que, ok, cuando pase esto, este no tiene derecho de venir a hacerse cargo de nada, pero en el documento ya está establecido. Aquí no me acuerdo, yo les soy honesta, no me acuerdo de haber leído que el señor le hubiera dejado la administración a alguien. No me acuerdo, la mera verdad de eso no me acuerdo. El problema mayor fue de que la abuela le dio un derrame cerebral y se quedó prácticamente sin poder hablar, sin poder caminar. Entonces, los pobres patojos estaban completamente desprotegidos. No habían tíos porque el papá había sido hijo único. Entonces, sí, era únicamente la mamá que al final de cuentas fue la que más los afectó, ¿verdad? Entonces, por eso mismo hay que tener cuidado a quién le damos la administración. Ahora, también tenemos la pérdida de la patria potestad. Y esta se pierde por costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato o abandono de sus deberes familiares, por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes y ejemplos corruptores, por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra los propios hijos, por la exposición o abandono de los hijos. O sea, ven, lo dejaron abandonado, ¿verdad? Por haber sido condenado 2 o más veces por delitos comunes, si la pena excede de 3 años por delito. Y cuando el hijo es adoptado por otra persona. En este caso, aquí se pierde completamente la patria potestad del padre. Deja de ser el representante legal del menor. Muchas veces puede pasar de que solo es un padre el que ha hecho todo esto, ¿verdad? Entonces, el otro padre va a ser el que se va a quedar única y exclusivamente con la patria potestad. Vamos a necesitar un proceso prácticamente donde el juez va a conocer y se tiene que comprobar alguna de estas, ¿verdad? La adopción no, pero, o sea, todo lo demás, o sea, para poder quitar prácticamente la patria potestad. Y entonces ya no tienen ninguna relación legal entre hijo y padre. Si más adelante, por ejemplo, pues se quieren buscar, pues eso ya será a nivel emocional, pero legalmente se pierden todos los derechos y también pues las obligaciones. Ya no va a tener que estar pasando nada, ¿verdad? Pero igual deja de ser el padre.
La acción para solicitar tanto la pérdida como la suspensión, como les dije, va a ser promovida por los abuelos, por los parientes colaterales o la Procuraduría General de la Nación. Únicamente por ellos. Nadie más puede venir a hacerlo. Esas son las únicas 3 personas. Ahora, tenemos el caso de la tutela. Puede pasar que un menor incluso se quede completamente sin patria potestad porque le quitaron por alguna de las situaciones anteriores la patria potestad a uno de los padres. Y, híjole, ¿qué pasó con el otro? Fallece. Entonces, este hijo se queda sin ningún representante, sin nadie que lo cuide. Entonces, para eso existe la tutela. El artículo 293 del Código Civil establece que la tutela procede en caso de que un menor de edad no se halle bajo la patria potestad, por lo que quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. O sea, le van a cuidar las dos cosas. Y también quedará sujeto a tutela, aunque fuere mayor de edad, el que hubiere sido declarado en estado de interdicción si no tuviere padres. Recordemos lo que dijimos al inicio, o sea, hace un rato. La patria potestad es para los menores de edad y los hijos mayores de edad declarados en estado de interdicción. Entonces, aquí ya no va a haber padres. Entonces, va a ser el tutor, el representante legal del menor o del incapacitado. Y ya dijimos que se va a dar por la muerte de los padres. Los dos fallecieron, entonces igual se quedaron sin nadie, no tienen representante, van a tener que tener un tutor. O bien se separó uno o se pudo separar a los dos, porque aquí también puede darse el caso. Se perdió la patria potestad de uno o de los dos, entonces también se queda sin protección, sin ese representante legal, entonces necesitamos al tutor. ¿Y quién va a ser el tutor? O sea, ¿quién va a ejercer esa tutela? La ley nos dice que podemos tener 3 tipos de tutela. La primera es la tutela testamentaria. Es la que se va a dejar establecida a través de un testamento. Y va a ser por el padre o madre sobreviviente o los dos pueden otorgar un testamento a la hora de la hora, o sea, y decir, bueno, en caso de que yo ya no esté y de que tampoco esté la madre, entonces, pero aquí se tienen que poner de acuerdo tanto padre como madre, ¿verdad? De dejárselo a una persona, porque si uno se lo va a dejar a uno y el otro se lo va a dejar al otro, no, ahí ya tenemos un problema, un conflicto. No, hay que dejárselo a la misma persona, porque esta tutela es la que va a prevalecer sobre cualquier otra. Entonces, que no haya conflicto a la hora de la hora, porque al final el que lo va a dejar entonces va a ser un juez. Si el papá se lo dejó a uno y la mamá se lo dejó a otro, ¿verdad? Entonces, que traten de estar lo más en armonía para dejárselo a una sola persona. Ah, pero ¿qué pasó? Fallece el papá o fallece la mamá por la enfermedad y no otorgó testamento. Bueno, entonces ya nos vamos a la ley y encontramos lo que es la tutela legítima. En la tutela legítima nos dice la ley que el primero que tiene derecho a ejercer la tutela va a ser el abuelo paterno. El segundo va a ser el abuelo materno, abuelo. La tercera, la abuela paterna. Y por último, la abuela materna. Y se recuerdan lo que yo les decía, que muchas veces, yo quiero que mi mamá se haga cargo. Y que si la abuela materna resultó que es la última. Fíjense, entonces, por eso es tan necesario poner, o sea, hacer un testamento y decir, no, yo quiero que sea mi mamá, o mi hermana, o mi mejor amiga, o sea,
el que sea, pero el que yo quiero. Imagínense, o sea, no quería, ay no, o sea, el abuelo paterno nunca se hizo cargo, no tuvo relación, no hubo ninguna afinidad. ¿Y que si a él es al que le corresponde en primer lugar? A menos de que él renuncie y que diga, ay, no, pues yo no quiero nada que ver con estos muchachitos y adiós. Pero ¿y qué tal si estos muchachitos quedaron con una herencia y entonces al abuelo se le hacen así los ojitos y dice, ay, no, entonces sí, pasa, señores, pasa. Entonces, bueno, no tenemos abuela, ni abuelos, ni abuelas, ni nada, no hay ningún abuelo. Bueno, entonces, ya no hay padres, nos tenemos que ir con los hermanos. Si hay algún hermano mayor de edad, hermano del menor, pues, ¿verdad? O sea, mayor de edad, entonces sobre a él se le va a dar esa tutela. Tiene que ser, por supuesto, mayor de edad y capaz, legalmente capaz, porque puede ser que esté el hermano mayor de edad, pero que sea el que esté declarado en estado de interdicción. Entonces tampoco nos sirve porque al final de cuentas él también necesita un tutor, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra tutela legítima. Pero no tenemos ninguno de los dos anteriores, ni testamentaria, ni legítima, ni nada. Bueno, entonces, ¿quién nos queda? Tenemos que ir con el juez y decirle, mire, señor juez, no hay nadie de los anteriores y este niño necesita tener un representante. Entonces, yo propongo a, ¿qué les digo? O sea, a un tío, a un primo, o sea, mejor si es familia, mejor si tienen relación, pero si no, entonces buscar a alguien de notoria honorabilidad, ¿verdad? Para que sea el encargado de hacerse cargo del menor. Porque recuerden lo que decíamos, de su persona y de sus bienes. Ahora bien, también podemos encontrar la tutela de las personas declaradas en estado de interdicción. Por ejemplo, tenemos el caso, y yo no sé si aquí ustedes siguen la Fórmula 1, pero por ejemplo, Schumacher fue un gran piloto y ganó muchas Fórmulas 1. Y como a los 2 años más o menos de haberse retirado, viene y tiene un accidente, se golpea la cabeza y nunca más volvimos a saber de él. Yo sé de esto porque a mi esposo le gusta la Fórmula 1, ¿no? Entonces más o menos sé. Pero no se volvió a saber de él, o sea, quedó muy mal, la esposa es la que lo ha estado cuidando y resguardando y todo. Entonces, pasa que una persona es normal y por un accidente puede quedar en un estado vegetativo prácticamente. Bueno, entonces a esta persona tenía bienes, tenía obligaciones, tenía hijos menores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, hay que declararlo en un estado de interdicción, hay que declararle la incapacidad. Entonces, si la persona está casada, el que tiene el primer lugar para ser su tutor va a ser el cónyuge. Este va a ser el representante legal de la persona declarada en estado de interdicción. Pero no está casado, era mayor de edad, no está casado, entonces nos vamos, ¿verdad? Al padre y a la madre, porque van a ejercer la patria potestad. Pero tampoco ya no hay madre ni hay padre. Ah, bueno, pero tuvo hijos, entonces el hijo mayor de edad o cualquiera de ellos es el que puede también velar por el padre.
Y si al final tampoco hay hijos, pero si hay abuelos, nos vamos al orden de la tutela legítima. Ya dijimos, ¿verdad? Abuelo paterno, abuelo materno, abuela paterna y abuela materna. Entonces, cualquiera de ellos puede ejercer la tutela sobre estas personas. Ahora, resulta que pues ya es un menor y ya tiene 16 años. Y por supuesto tiene su tutor. Y recuérdense que ellos velaban por la administración de los bienes de los menores, pero ya el menor cumplió 16 años. La ley le da derecho a intervenir en la administración de sus bienes a los menores que hayan cumplido 16 años. Aquí el tutor tiene la obligación de asociarlos a la administración de sus bienes. Le debe de informar cómo es la administración, qué es lo que ha hecho, cómo se está dando. Por ejemplo, si tiene casas alquiladas, entonces mira, sí, hay tales alquileres, hay tanto de renta. O sea, tiene que darle la información, no por el hecho de decir, ay, es que como es menor de edad, no importa. No, ya a esa edad él puede conocer. Ya son supuestamente menores que tienen ya la capacidad de ir entendiendo qué es lo que está pasando y puede solicitarlo. Y si el tutor no les da esta información, hasta pueden llegar con un juez y decirles, quiero saber cómo está mi administración. Ahora, si no tienen tutor establecido, porque también hay muchas veces que las personas no hacen estos trámites, ¿verdad? Y entonces no hay ningún tutor, pero sí tiene bienes y él solo no puede hacer nada porque él no puede comparecer a otorgar un contrato de arrendamiento, por ejemplo. ¿Verdad? Tiene el bien ahí, pero no lo puede alquilar. Entonces, él puede llegar ante un juez y decirle, entre sus parientes, decirle, señor juez, yo quiero que fulanito de tal sea mi tutor. O si hay alguna otra persona honorable que el menor conozca, también decirle, yo quiero que esta persona sea mi tutor, porque yo no tengo un representante. Entonces, él mismo lo puede proponer. Y el juez viene y se lo nombra, y entonces ya con esto sí ya tienen la posibilidad de que haya alguien que lo represente en sus negocios o en sus bienes. Ahora, tenemos la figura del protutor. Y el protutor va a ser la persona encargada de fiscalizar al tutor. O sea, tenemos al tutor, pero estamos viendo, este no está haciendo bien las cosas. Entonces, el protutor puede pedirle cuentas y decir, ok, ¿qué has hecho? Enséñame, ¿verdad? O sea, ¿dónde están las entradas? ¿Dónde están las salidas? ¿Dónde están los documentos? Y hasta incluso puede pedir una declaración de cuentas judicialmente al ver que no hay nada y que el otro de repente hasta se ha aprovechado de todos los ingresos de los bienes de los menores. Esta es la persona encargada de, ahí sí que de llevarle y de contarle los pasos al tutor. La autorización judicial se necesita para disponer de los bienes de menores de edad o de aquellas personas que están declaradas en estado de interdicción o que están por ser incapaces o de los ausentes. ¿Se recuerdan que les dije yo cuando les conté la historia esta de la mamá que vendió los derechos hereditarios de sus hijos? Les dije, ni siquiera podía hacerlo, porque para disponer de los bienes de menores de edad necesitamos sí o sí la autorización judicial. Sí, Gloria. Perdón, licenciada. Y este papel del protutor del que usted habla también tiene que quedar pues por escrito en algún testamento, o quién se vuelve esa figura. Sí, lo ideal es, recuérdese, el que hemos puesto nosotros
como el administrador de los bienes. ¿Se recuerdan que en el testamento se puso de que se administrara tal y tal persona, o en la donación que se administrara por tal, no por los padres ni por nada, o sea, por tal persona? Lo ideal serían ellos, los que, porque ellos son los que van a revisar la, ¿cómo se llama? La administración. Los tutores son aquellos representantes cuando no tengamos patria potestad. En cambio, por ejemplo, puede haber patria potestad dejándoles a alguien más la administración de los bienes, ¿ya? Entonces, si se los dejamos, lo ideal sería ellos. O sea, yo ya tengo la administración porque los dejó el testador, los dejó el donante. Entonces, yo, pero, bueno, aquí puede pasar que él también acepte ser el tutor, por ejemplo, si es alguien de familia y toda la cosa. Pero si, por ejemplo, alguien me dice, sí, pero pongámosle de todas maneras un candado y que haya un protutor, o sea, lo pueden solicitar al juez que nombre a un protutor y es el juez el que lo va a nombrar. Y entonces ya va a estar el tutor y ya va a estar el protutor al mismo tiempo, judicialmente cargos dados por un juez. Ya. Oh, perfecto, gracias. Ok, va. Entonces, aquí para poder pedir la autorización judicial, porque aunque yo diga, pero igual pidámosla pues, o sea, si hay que venderlo, pidámosla. No, momento, para pedir la autorización se tienen que dar dos causas únicamente. Y la primera es una causa de necesidad. Venirle y decirle al juez, señor juez, yo tengo la necesidad de vender esta propiedad del menor de edad, de mi hijo menor de edad. Esto lo puede hacer uno como padre, lo puede hacer el tutor, lo puede, o sea, el representante legal del menor o de los incapaces, de los que están declarados en el estado de interdicción, es el que va a solicitar. Entonces le va a decir, señor juez, yo tengo la necesidad de vender esa propiedad porque se le acaba de diagnosticar al menor o al incapaz tal enfermedad y tengo que hacerlo y me cuesta tanto y yo no tengo y lo vamos a hacer con la venta de este bien. Hay una necesidad. Entonces, yo compruebo esa necesidad y ahí el juez viene y dice, ah, va, sí, entonces hagámoslo. Dese cabal la autorización y véndalo. Como es un menor, en la escritura se tiene que establecer esa autorización. Por eso les decía yo no sé qué hizo, o sea, cómo no leyó el testamento o preguntó quiénes son los herederos o qué hizo el licenciado, yo no tengo la menor idea porque no estuve ahí presente, ¿verdad? Entonces, pero hay que poner dentro de la escritura esa autorización para que surta efectos. Está el otro caso, la utilidad. Va. La utilidad viene y la propiedad cuesta 1 millón de quetzales, pero ahorita va a llegar una inmobiliaria que necesita ese lugar o que van a poner un centro comercial ahí y entonces me están ofreciendo el triple de su valor, me están ofreciendo 3 millones de quetzales por ese terreno, por esa casa o lo que sea. Y entonces hay que venderlo. Entonces le dice al juez, señor juez, esto comercialmente cuesta 1 millón, pero ahorita me están ofreciendo 3 millones. Entonces, es una utilidad para el menor o para el incapaz. Así que solicito que me dé la autorización para poderlo vender. Yo compruebo lo que estoy diciendo porque recuérdense que todo, o sea, necesitamos pruebas para ello, ¿verdad? Entonces, lo compruebo, el juez verifica y dice, perfecto, sí doy la autorización para vender, porque de esto que solo era una casa, puede en algún momento dado hacerse 3 casas y entonces va a tener una utilidad
la venta de ese bien. Y esas son las únicas dos formas o dos causas por las que se puede pedir una autorización a un juez para poder disponer los bienes. ¿Dudas? ¿O algún comentario? Yo estoy fascinada con el tema. Muchas gracias por lo que nos ha explicado hasta el momento. Ah, tan chula, muchas gracias. Y la semana entrante, la clase de la semana entrante, esa a mí me encanta, es la que más me gusta, creo yo, porque se van a dar cuenta ustedes todo lo que puede pasar cuando no tenemos los documentos ordenados, ni bien, o sea, porque no nos hemos dado cuenta de que efectivamente que hay problemas con una letrita, que me pusieron otro nombre más, que me pusieron un nombre menos, y entonces con eso se nos descompone todo. Entonces, él sí. Licenciada, yo solo para darle las gracias, todo quedó muy claro, muy amable. Muchas gracias, a usted muchas gracias. Hoy, bueno, César. Sí, la principal fuente de información de todas estas leyes es el Código Civil, o hay otras fuentes. No, mire, del ICS, los reglamentos del ICS, el ICS no tiene su ley, pero adicionalmente tiene muchos reglamentos y de ahí los vamos sacando, ¿verdad? O sea, de la junta directiva, resoluciones de la junta directiva, acuerdos. Entonces, de ahí se ha sacado la información. Y lo otro, más que todo, es del Código Civil. Sí, porque en el Código Civil es donde vamos a encontrar a la persona con la familia, vamos a encontrar también lo que son los procesos sucesorios, todo lo que son testamentos, que también los vamos a ver, y el código de notariado, ese es otro que también vamos a ver cuando hablamos de los procesos sucesorios, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso, de ahí es donde vamos sacando. Yo siempre les digo, lo que yo les doy, no lo van a encontrar o sea, son recomendaciones que yo les doy por lo que yo personalmente he vivido y he visto en mis clientes. Entonces, he sacado como que lo más importante, ¿me entiendes? O sea, porque lo que les decía, o sea, cada caso es súper distinto. Entonces, lo más importante es lo que he sacado para darles, pues, como tips a ustedes que sepan qué hacer a la hora de la hora, porque sé que después de un fallecimiento es muy difícil, o sea, uno queda muy afectado. Entonces, hay personas que ni siquiera saben por dónde, ¿y ahora qué hago? ¿Qué? O sea, me pasó, o sea, a principios de año que yo tuve el fallecimiento de una mi tía y yo me quedé hasta sorprendida porque, miren, yo ya voy, creo que empezamos a dar clases, si no estoy mal, en el 2019. Y esa vez con mi tía y todo, y le digo a mi esposo, pero si no he visto tal cosa, no he visto tal otra. Y le digo, yo que supuestamente soy la que sé qué es lo que tengo que hacer y no había visto ciertas cosas. Entonces, cuando las personas no saben definitivamente nada ni por dónde iniciar, es que se da esta información, ¿verdad? Más que todo. Sí, muchas gracias. Es por el hecho de Liliana. que Sí, César, perdone. Es por el hecho de que Liliana, un hay que, ratito. hay que reconocer las limitaciones que podamos tener en determinado momento de no conocer en detalle todas estas cosas, ¿verdad? Pero por eso es bueno tener las Exacto. fuentes para poder ir, leer y estudiar. Exacto, exacto.
Y en la última clase yo les digo siempre, no es por hacerme ni hacerles tampoco publicidad a los notarios, no, pero sí es necesario que vayan con alguien para que les explique y porque muchas veces van a haber muchas dudas, entonces les tienen que explicar con el notario de su confianza, vaya, y qué hago, ¿verdad? O sea, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo el otro? Entonces hay que ir, ¿verdad? Ileana. Gracias. Sí, como mencionó al inicio, ¿verdad? De compartir experiencias, pues Sí. son procesos que a uno no le gusta hacer o no se le pasa por la mente que en algún momento se tienen que hacer, pero es muy importante la comunicación, ¿verdad? Por lo menos que haya alguien de confianza que sepa, como usted bien lo decía, ¿verdad? Tengo tales cosas, em, mi beneficiario es tal y tal persona. Por ejemplo, cuando falleció mi esposo hace un año, en abril del año pasado, pues tuve que comunicar a la empresa, de la empresa pues ya me dieron más información que tenía pues el beneficio del servicio funerario, su indemnización, seguro de vida y todo. Entonces sí es muy importante hacerlo lo antes posible, aunque es muy difícil, muy doloroso, pero tienen un tiempo de vigencia los procesos. Entonces, como repito, ahora no es fácil hacerlo, pero es necesario saber qué es lo que se tiene, quiénes son los beneficiarios y moverse cuando uno ya se siente un poquito recuperado, por lo mismo de los beneficiarios, ¿verdad? Que al final son los niños. Sí, pues sí, exactamente. Fíjese que, exacto. O sea, nosotros no queremos asumir ciertos temas muchas veces. Y por ejemplo, fíjense que cuando empezó el COVID, mi esposo pues cayó enfermo, bendito Dios, salió sin ningún problema, ahí está. Pero estábamos todavía, él se enferma en junio del 2020, cuando estaba todavía todo y que se lo llevaban al hospital y todo. O sea, yo dije, él no me lo llevan, pues, o sea, él se quedó aquí en casa, cuidado, encerrado, por supuesto, y todo. Pero cuando él se empieza a sentir mal en la mañana, él baja con unas fichas y me dice, mira, te quiero entregar esto. Aquí están los datos de mis cuentas, aquí están mis passwords, aquí está esto. Y yo, fíjense que, y después le pedí perdón, o sea, porque lo que hice fue que le dije, no, ese día me tocaba hacer supermercado y bendito Dios me fui a hacerlo, porque si no nos hubiéramos quedado sin comida, no tenía nada y después ya no pudimos salir, ¿verdad? Entonces le dije, no me des eso, dámelo después, le dije, o dámelo, o sea, cuando regrese, porque ahorita ya voy tarde. Y después cabal me dicen sí, positivo y todo, y entonces lo que pasa es que no queremos asumir ciertas cosas. O sea, yo no quería asumir que mi esposo estaba enfermo y que podía pasar algo, ¿verdad? O sea, era mejor negarlo, pero no, o sea, la vida no es así. Tenemos que de verdad asumir y enterarnos y saber para evitarnos problemas posteriores. Y por eso les digo, yo que supuestamente enseño y hago esto, también tengo mis fallas. Y también se me pasan cosas, ¿verdad? Entonces, cuanto más alguien que de verdad no sabe ni por dónde empezar. Entonces, para eso estamos aquí. Estas clasecitas nos van a servir para eso porque ustedes también van a ayudar más adelante a las personas. Si están estudiando un diplomado es porque ustedes en algún momento dado van a ayudarse, no solo ustedes, sino a las demás personas a salir adelante. Así que nos vemos primero Dios la semana entrante. Muchas gracias, muy Que amable. pasen feliz fin.
Con mucho gusto y nos vemos Buenas la otra noches. semana. Gracias. Feliz noche, que descansen. Gracias. Muchas Igual. noches, buenas noches. Buenas Gracias, buenas Nos noches. seguimos Hasta viendo. la otra Buenas noches. semana. Dios, Todo feliz muy noche. claro, gracias.